Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte. Somos Colombia, hoy representamos la unión, haciendo lazos y brindando solución, aportando a nuestra nación, por amor a nuestra patria. La cámara en tu región, la cámara en tu región. Nuestro recorrido por el departamento de Cundinamarca, no solo compartimos las clases legislativas con la ciudadanía, además aprovechamos el espacio para hablar con los representantes de este departamento. Queremos preguntarles cómo les ha ido con ese trabajo legislativo, qué se ha hecho por el departamento, en este caso Cundinamarca, y sobre todo qué se viene para, en este caso, los cundinamarqueses. Representante, gracias por aceptar una vez más nuestra invitación. Está con nosotros Eduard Sarmiento. No, muchísimas gracias, Marta, muchas gracias al canal Congreso, a la Cámara de Representantes, pues por este espacio y pues por supuesto muy feliz de que visiten mi departamento. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar antes de las elecciones legislativas. Estábamos esperando pues cómo nos iba con ese apoyo y si era posible ocupar una curul dentro de la Cámara de Representantes. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de contarle a la gente primero quién es Eduard Sarmiento, de dónde es y que nos hable un poquito también de su familia. Bueno, pues yo soy un líder y activista social que se piensa el territorio, se piensa la gobernanza del agua, se piensa el ordenamiento territorial, que viene varios años trabajando desde una organización social por la soberanía alimentaria, por los derechos humanos, por los derechos económicos, sociales y culturales, y pues aparte de eso también haciendo la acción política. Y pues mi familia es una familia trabajadora, una familia de clase popular, y pues nada, este es un momento en el que personas como nosotros y nosotras podemos llegar a un Congreso de la República que considero será el Congreso de la República del Cambio. Ok, ¿dónde naciste? En Zipaquirá. Un zipaquireño apostándole al Congreso del Cambio. Hemos visto que en estas elecciones legislativas efectivamente no solo contamos con gran participación por parte de las mujeres, sino también por parte de los jóvenes. Empezamos a ver en 2022, 2023 y lo que resta para llegar al 2026 unas nuevas caras. ¿Cómo te ha recibido el Congreso? No, muy bien. Primero, mucho trabajo. Yo creería, lo puedo decir con tranquilidad, que sin importar los partidos de los que vengan los distintos congresistas, ha sido un trato, un recibimiento muy respetuoso, pero pues también yo creo que está relacionado con el recambio que hay. Pues de 186 representantes a la Cámara que estamos sentados en el Capitolio, en el Salón Elíptico, 144 somos nuevas y nuevos. Yo creo que ese escenario, pues claro, plantea un recibimiento muy distinto a quienes estamos empezando el trabajo legislativo y pues ha sido muy fructífero. A mí me parece un recibimiento bastante positivo y pues con muchísimo trabajo, eso sí, pero pues no esperábamos menos. Eduard, para esa labor social que no solo ejerces desde que ingresaste al Congreso de la República, sino desde hace mucho tiempo, desde esa época universitaria, en su casa, ¿qué le decía? ¿Qué piensa su familia hoy por hoy que le expresan a usted? Pues mucho apoyo. Primero, pues yo siento, pues ustedes saben cómo se expresa la familia sobre este tipo de logros, de alcances. Pues la gente en el municipio, pero sobre todo la familia, se manifiesta muy orgullosa del escenario al que llegamos, pero además del escenario al que llegamos, el trabajo que estamos haciendo. Entonces hay un apoyo constante. Siento que hemos logrado como jalonar un poco la politización de la familia. Entonces la familia está más al pendiente de lo que está pasando en el país, de lo que dice el presidente, de lo que dicen las y los ministros. Se va influyendo y pues se van cambiando un poco los modos de pensar, pero sobre todo ese imaginario que hay de los congresistas, ¿cierto? Un poco negativo, pero hemos encontrado, o ellos y ellas han encontrado, pues que el trabajo es muy arduo y que es cierto que se trabaja demasiado en el Congreso de la República. ¿En qué momento, Eduard, le llega esta oportunidad de decir voy a apostarle al legislativo? Aunque quiero contarles que mucho tiempo atrás Eduard fue concejal, creo que ese fue su primer cargo. Sí,
Cuénteme sobre eso y esa experiencia. Pues nada, el ejercicio de concejal sí, digamos que abrió un nuevo horizonte de sentido en el trabajo político, porque uno normalmente se imagina lo que hacen los alcaldes, ¿cierto? Como que ejecutan políticas públicas, ejecutan programas, llevan la inversión a los barrios, a las veredas, pero este ejercicio de crear las normas, en el caso del Consejo, crear los acuerdos municipales, que son los que permiten que los alcaldes puedan ejecutar el presupuesto, el plan de desarrollo, es decir, fue todo un horizonte de sentido, un nuevo descubrimiento que de hecho creo que despertó en mí el gusto por el trabajo de lo que hoy llamaríamos legislar. En el Consejo no se hace, pero sí crear nuevas normas. Y esa discusión. Se crean acuerdos. Se crean acuerdos municipales. Y eso nos permitió muchísimo despertar un poco. Además también, obvio, se reconocen habilidades personales para el debate, para la construcción de normas y demás, para el control político, que también es parte de lo que me gusta, que se hace en los consejos municipales y que también se hace en el Congreso de la República. Entonces, ese descubrimiento pues hace que el camino se vaya también labrando y que esta sea otra, esa otra rama del poder público donde uno se imagina trabajando también. Entonces vamos a aprovechar precisamente la oportunidad para que usted nos acompañe a nuestra móvil. Vamos a sentarnos para hablar un poco del trabajo legislativo que se está haciendo desde la curul que hoy Eduard está ocupando. Así que lo invito para que me acompañe por acá y en minutos les contamos. Entramos en materia legislativa. Este es el momento de contarle a los cundinamarqueses cuál es ese trabajo que se está haciendo desde la curul que hoy representa Eduard Sarmiento bajo el pacto histórico. Cuéntanos primero cómo fue llegar al Congreso y cuál fue lo primero de su agenda legislativa. Bueno, lo primero que pues llegar al Congreso fue toda una novedad, pero es que yo llegué antecitos que el resto porque hay un ejercicio que hacen los liderazgos de los partidos políticos que es organizar el Congreso si se quiere. Todo lo que representan los espacios de mesas directivas de comisiones, quién hace parte de cada comisión legal, de cada comisión constitucional, y yo hice parte de ese ejercicio. Entonces yo tuve que llegar un par de meses antes a trabajar días enteros organizando el Congreso si se quiere con las demás bancadas y con mi misma bancada del pacto histórico, con los 5 partidos que en aquel entonces hacían parte del pacto. Fue entonces toda una novedad, pero también un contacto con los liderazgos de los distintos partidos y bancadas. Posteriormente, pues ya inicia el trabajo de concertación de agenda legislativa con Gobierno Nacional. Somos la bancada principal del Gobierno Nacional y la agenda legislativa con los demás compañeros y compañeras del pacto histórico, que de alguna manera se encontraban demasiado, pues porque veníamos de defender en campaña el mismo programa. Entonces, paz total, ordenamiento territorial, región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca han sido como de nuestros primeros temas a trabajar apenas llegamos al Congreso de la República. Eduard, voy a replicar algo que me preguntan mucho cuando recorremos los municipios de los departamentos. La gente dice que conocen a sus congresistas cuando están en campaña con esas propuestas banderas, pero que al momento de ocupar su curul se les olvida por completo el trabajo que hay que hacer con la gente de las regiones. En su caso, esas propuestas banderas, ¿cuáles fueron y qué se está haciendo desde el Congreso para cumplirle a los cundinamarqueses que confiaron en usted? Bueno, digamos que hay distintas acciones que se hacen, pero por ejemplo una que está relacionado con lo que afirmas y que afirma la gente, que es normal que lo diga porque es lo que tradicionalmente ha pasado, y era llevar el Congreso al territorio. Es decir, hacer que nuestro trabajo legislativo siempre tuviese un contacto con los municipios, con el departamento. Nosotros, dentro de esa bandera, parte de lo que hemos cumplido es llevar esa discusión. No conocemos, buscamos en los archivos audiencias públicas congresionales realizadas en territorio cundinamarqués. Realizadas en el territorio, no en Bogotá, no en el Congreso, sino en el territorio. Y no encontramos. Y nosotros ya llevamos 3 audiencias públicas congresionales dentro del territorio, aparte de hacer 2 más en departamentos distintos a Cundinamarca. Hicimos 6 encuentros regionales relacionados con la propuesta región, con la gente que busca contrarrestar la apuesta de región metropolitana de la Gobernación de Cundinamarca y de la Alcaldía de Bogotá. Y además no hemos descansado ni un solo fin de semana desde que nos posesionamos, ni uno solo. Todos los fines de semana vamos a territorio, todos los fines de semana vamos a territorio, nosotros no descansamos nunca como curul y estamos acompañando el territorio. Y de hecho hemos adquirido
tanta legitimidad en el territorio, que ahora la curul se divide y ya no solo tiene que estar el representante, sino los integrantes de mi equipo de trabajo, las y los integrantes, van a territorio para podernos dividir y participar y acompañar en varias iniciativas de la gente en los municipios. En Colombia poco conocemos términos legislativos. Cuando hablamos de una audiencia pública, esa que hacen en los territorios, en este caso en el departamento, ¿a qué se refiere? Una audiencia pública, si uno escucha audiencia de oír, viene de la palabra oír, escuchar, son ejercicios que se hacen desde el Congreso de la República, pero también desde otras entidades para escuchar a la gente, para escuchar a la academia, para escuchar a las organizaciones sobre temas específicos. Un ejemplo que sucede en todo el país con los temas mineros son las audiencias públicas ambientales. Bueno, en el Congreso se hacen las audiencias públicas congresionales y buscan, a través de una iniciativa de uno o varios congresistas, escuchar a la gente sobre un tema específico. Entonces vamos a territorio, lo normal es que la gente vaya hasta el Congreso de la República, vaya hasta allá y se pronuncie allá, entonces invitan a la academia, invitan a los líderes y demás. Lo que nosotros hemos hecho es, primero, cambiar el formato de audiencia pública. En lugar de sentarnos en una mesa principal, las personas importantes, a escuchar algunas cuantas personas, hablar unos pocos minutos y escribir como una especie de lista de mercado todo lo que se habló, lo que hacemos es que llevamos a las audiencias públicas, hacemos una introducción de los temas y realizamos mesas de trabajo. Entonces, por ejemplo, realizamos una audiencia pública sobre lo que significa la modificación y actualización del Código Minero en Colombia, que eso, la minería afecta social y ambientalmente al departamento. Hicimos otra audiencia pública sobre región metropolitana. ¿Qué queremos o qué quiere Cundinamarca, qué quieren las organizaciones, qué quiere la academia sobre lo que representa ese modelo de integración? O en la última, que fue en el municipio de Fusagasugá, que fue una audiencia pública sobre el derecho humano a la alimentación, y es a qué le apuesta Cundinamarca para garantizar que Cundinamarca sea un departamento que no sufra de hambre. Yo siempre le digo a los jóvenes que nos acompañan en los colegios, en las universidades, por supuesto, a todos los colombianos cuando estamos en las pedagogías, que el trabajo de un representante es 50-50. Un 50 es ese trabajo que se hace por departamento en el acompañamiento con la gente, escuchando a la gente. Pero también hay otro 50 que es el momento en el que ustedes están dentro del recinto del Congreso de la República. ¿Qué pasa? Allí hay 7 comisiones constitucionales permanentes, el cual ocupan estos congresistas. En su caso, ¿a qué comisión pertenece de esas 7? Yo hago parte de la Comisión Primera Constitucional. ¿Cuáles son las funciones y cómo le podemos explicar de una manera sencilla a los colombianos lo que ustedes hacen dentro de esta comisión? Bueno, pues digamos un poco profundizando en lo que decías, Marta, todos los temas que ustedes se imaginen sobre los que se puede hacer política, sobre los que se pueden hacer leyes, están distribuidos en 7 grupos de congresistas. Esos grupos son las comisiones. Por ejemplo, la comisión séptima habla de trabajo, habla de pensiones, habla de salud, ¿cierto? La comisión sexta habla de cultura, de educación. Bueno, la comisión primera trata varios temas. Lo primero es que la comisión primera habla de paz, de la política de paz. Habla también, hace control político o produce leyes sobre ordenamiento territorial, que eso en los municipios se sabe mucho porque recientemente se está discutiendo el tema de los planes de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial. Otra cosa que hace la comisión primera es modificar la Constitución. La Constitución, que es esa, la que llaman la norma de normas, ¿cierto? Como nuestra Carta Magna. Yo le digo a la gente, para que lo entendamos, es la mamá de las leyes. La mamá de las leyes es la Constitución. Y la mamá de las leyes no se puede constituir, no se puede cambiar de cualquier manera. Eso tiene que tener más debates, más votos para poder aprobar cada modificación. Y todo lo que signifique modificar la Constitución entra por la comisión primera. Las leyes estatutarias, que son las que reglamentan cómo se garantizan los derechos fundamentales consignados en la Constitución. Entonces, por ejemplo, hay una ley estatutaria de salud que se aprobó en 2015. Bueno, la ley estatutaria de salud se tuvo que discutir en la comisión primera porque todas las leyes estatutarias, que repito, son las que están relacionadas con garantizar los derechos fundamentales de la gente, se discuten también en la comisión primera. Así por encima
parte de las tareas de las que hacemos en la comisión primera. Uno de los grandes descontentos de la gente es el salario que reciben los congresistas. Si hablamos aproximadamente de 35 millones de pesos, ¿de ahí se paga esa UTL o de dónde vienen los recursos para pagar mi equipo de trabajo? No, vienen del presupuesto de la Cámara de Representantes en el caso de los representantes y del presupuesto del Senado en el caso del Senado. Nosotros lo que percibimos lo tenemos que utilizar en otras cosas. Pues primero del recurso que hice le quitan a uno casi 10 millones de pesos en impuestos. A mí me gusta ser muy franco con esto. Pero por ejemplo, la audiencia pública de Zipaquirá de región metropolitana, la audiencia pública en Fusagasugá sobre derecho a la alimentación adecuada, la audiencia pública en Cogua sobre el código minero. Esa audiencia pública tiene unos costos logísticos, hay que dar un refrigerio, hay que invitar expertos, pagarles el transporte, hay que cubrirlo, hay que transmitirlo, todo eso son costos y eso sale del bolsillo del congresista. El Congreso de la República a ti no te da un peso para las audiencias públicas que convocas. Si decides convocar a través de un afiche, toca mandar imprimir afiches, pues sale la plata de nosotros. Entonces digamos que lo que es el sostenimiento de las acciones de la curul, incluido por ejemplo ir a territorio. Si tú vas a territorio y llevas parte de tu equipo, tú no le puedes pedir a tu equipo que en el trabajo territorial saque su sueldo para la alimentación, para los peajes. Ustedes se encargan de eso. Entonces nosotros, o en mi caso, yo me encargo de eso, pues porque los trabajadores y trabajadoras deben tener unas condiciones que les garantice que su propio trabajo no les quite dinero de su sueldo. Sí, señor. Miren, estas inquietudes y otras que seguramente nos hacemos muchos en casa, pues vamos a contárselas y a responderlas aquí en este espacio de la Cámara en tu región. Por eso es que nosotros hacemos este recorrido. Lamentablemente, pues el tiempo es corto, pero sí nos gusta que la gente sepa dónde puede ampliar información sobre las propuestas, los proyectos de ley que están ustedes liderando dentro del Congreso y también tengan como una agenda legislativa clara de lo que están haciendo sus representantes. Y para eso hoy tenemos una herramienta fundamental que son las plataformas digitales. Para despedir, representante, ¿qué le gustaría a usted? Primero, decirle a la gente que lo apoyó en esa campaña y que le permitió que usted los representara hoy y que los esté representando durante 4 años en la Cámara de Representantes. Y por otra parte, pues cuáles son sus redes o dónde la gente se puede enterar del trabajo que está haciendo Eduard Sarmiento. Bueno, pues digamos que a la gente que nos apoyó, lo que hay que decirles, estamos yendo al territorio, sigamos construyendo desde el territorio. La política no se hace desde los escritorios en Bogotá, no se hace desde las curules en el Capitolio. Nosotros sí o sí requerimos de su participación activa, de su exigencia, de su crítica si es necesario. Yo le pediría a la gente, no dejemos de ser personas críticas. Toda persona que tiene una visión crítica de la realidad, que tiene una lectura crítica de la realidad, en lugar de convertirse en algo que nos moleste, en mi caso a nosotros nos gusta porque eso nos hace despertar por si en algún momento nos estamos quedando muy quietos o si estamos dejando de hacer lo que nos comprometimos a hacer. Y pues tenemos varias redes, y tengo una página web, eduardsarmientohidalgo.co, es muy fácil, eduardsarmientohidalgo.co, y las redes sociales, Eduard Sarmiento Hidalgo en Instagram, Eduard Sarmiento Hidalgo en Twitter, Eduard Sarmiento Hidalgo en TikTok y Eduard Sarmiento Hidalgo en Facebook. Es así entonces como nos despedimos el día de hoy de este capítulo de la Cámara en tu región, pero ustedes atentos porque próximamente estaremos en distintos departamentos para hablar también con sus congresistas. Yo soy Marta Rincón y nos vemos en una próxima oportunidad en esto que se llama la Cámara en tu región.